Acabo de entrevistar a don Eduardo Mariño. Desde criança eu senti incômodo muito grande de ver pessoas pobres. E perguntava para os grandes, né? Por que tem gente pobre? Por que tem gente na miséria? Menuda persona. Menudo ser humano. Quando eu saí da classe que eu vivia e fui para a mendicância, fui dormir no papelão, eu ganhei um conforto imenso, interno. E eu conheci um outro mundo, que é o mundo dos excluídos. E comecei a perceber que ali a humanidade é muito mais profunda. As pessoas são muito mais espontâneas. São pessoas desdentadas, com cicatrizes, maltrapilhas, mendigos, mas com uma sabedoria, com uma integridade moral, com uma afeição, uma solidariedade muito mais profunda do que eu nunca tinha visto. E depois de 1 ou 2 anos que eu estava naquele meio, eu comecei a me lembrar que essas pessoas têm direitos constitucionais. Elas tinham o direito de estudar no nível que eu estudei. Elas foram roubadas. São vítimas de crime social, não são pessoas inferiores, mas são convencidas de que são inferiores. Me ha dejado la cabeza loca. El grado de consciencia y coherencia que tiene este hombre es admirable. ¿Cuál es la verdadera riqueza para você? São os sentimentos, são os fazimentos, a sua participação no contexto coletivo. Se eu não posso mudar o coletivo, eu mudo a mim mesmo. Ha sido una de las mejores entrevistas, casi hora y media. A aplicação prática. Eu acho que você tem uma ânsia muito comum, é levar o coletivo para que a coisa ande. Isso é pretensão, isso é arrogância. Você já chegou no nível perfeito para ajudar os outros? Já está com a sua consciência totalmente desenvolvida para se dedicar a conscientizar os outros? Se você trabalhar na sua consciência, isso vai transparecer, isso vai emanar, isso vai afetar o coletivo, sem que você queira, pelo seu exemplo, não pela sua decisão arrogante, superior, de ajudar os ignorantes. Porque os ignorantes todos sabem coisas que eu não sei. Ali você tem sabedoria, nas academias você tem o saber. He tenido que esperar 5 horas porque estaba dormido. Eduardo, un auténtico placer. De verdade. Eu sabía que merecía a pena ficar aquí unas horiñas más. Me voy muy feliz para Salvador. Voy a llegar de noche a Salvador de Bahía. Espero que no me pase nada. Mucha suerte para tu camino, ¿eh? Pero sin duda alguna merecía la pena y creo que acabo de cultivar tan buen karma que difícilmente me puede pasar algo malo hoy. Tampoco dura mucho porque se me ha roto el cable de embrague. Su puta madre, joder, se ha pelado. Otra vez, Maxo. Hola amigo, tutto bom? Rompí o cable de embrague. ¿Dónde está la oficina mecánica? Ah, a Capón. Paré aquí pensando que estaba abierta, me cago en su... Pues mucho no he durado, como unos 2 minutos. Es un meto marcha y faccio un... Hola, ¿usted sabe dónde está una oficina mecánica? ¿Usted me podía impulsar un poquillo? Porque no tengo cable de embrague. Sí, iba ahora embora. Parece que el vecino no quiere que yo me vaya. Madre mía, qué locura ha sido llegar aquí. No he hecho más caballitos en mi vida. Ahora sé que se me dan bien. Otro peligro. Yo llegué a Salvador a las 4 de la mañana. Rompió a pesa. Sim, vai ter que botar uma peça nova, como essa peça aqui tem. Mas dessa peça você tem? Sim, a gente consegue. Esse aqui. Sí, tira. Mas aí tava difícil. Ah, está difícil de tirar, ok. Pues estaba asustado, pensaba que como todo se rompe constantemente. Ahora lo que se ha roto ha sido esto.
Vamos a intentar sacar la rosquilla esa cortándola con una lima. ¿Sale o no sale? Você que pensa? Eu acho que tá tudo certo, o importante é ter alegria e felicidade. Se tá de bom humor, meu irmão, tudo dá jeito, só não dá jeito pra morte. A veces acontecen cosas con las motocicletas, né? Sim, às vezes acontece, é com nós e com as motocicletas. A vida é assim. A vida é assim, é uma caixa de surpresa. O importante é sorrir todo o tempo. Todo tiempo. Puta madre, lo que ha costado sacar esto. Aprecio su filosofía de vida y como no tengo mucho dinero para arreglarla, te convido a comida de esta noche. Oi, irmão, de la señora, muito obrigado. de la señora Doña María. Muito obrigado, irmão, de coração, viu? É para mim um presente, muito obrigado. Es más gesto, ¿no? A mí me han ayudado todo el camino a traer Mas la não vai moto fazer aquí. falta? No, no, es para você, yo tengo más comida aquí. Tá, para muito obrigado, hein, de coração dele, tá? Boa sorte aí, tá? Claro que sí. Valeu. Tudo bom. Si todos nos ayudamos a los demás, o mundo irá muito melhor. A maior viagem da vida é viver mesmo, compadre. O maior viaje es vivir. Se vive como Saber que- viver, né? Saber vivir es a filosofía de vida que tengo. Madre mía, por fin. 3 horas por un puto cable de embrague. Es pesadiña, ¿eh? Ajá, amigo. No es tan fácil como parece. Costa. Costa, ¿eh? ¿Dice Alex? Amigo, muito obrigado, ¿eh? Eu também. De verdad, obrigado. Também. Chao. Pero una mañana todo cambió. La corbata en el escritorio desapareció. La chaqueta que era fina, ahí de cuero se transformó. Y a las ganas un Mercedes, una Harley se la ganó con mi moto y un blog. Con mi moto y un blog. Moto y un blog. Con mi moto y un blog. Mi moto y un blog. Eso me bastará. La gente de Brasil es espectacular. No ha habido una persona que no se haya parado a empujar la moto. Menudos caballitos, qué espectáculo. A mí el chico este me ha dicho que el cable no daba y me ha quitado una pieza. Yo espero que esto no se desmorone en medio del camino. Además me ha cobrado 10 reales. Hemos estado 1 hora y media. 10 reales que son ni 2 euros. La solidaridad de la gente va mucho más allá de lo que uno se puede imaginar. La gente es buena, la gente te ayuda y que hay gente tan humilde que te ven a ti en una moto grande, cara y saben que de alguna forma eres pudiente y ni te juzgan, ni te... no sé, ni te miran de una determinada manera. La verdad es que es increíble. Calor humano puro y duro. Me voy. Tengo una muy buena noticia que darte, mamá. Que voy a volver a España en agosto. ¿Y eso? Porque te quiero mucho y te quiero ver. Pues BMW me ha invitado a los días de los motociclistas de BMW y gracias a eso nos vamos a ver, mamá. ¡Ay, qué bien! Que nos vamos a ver en agosto, Nacho. Voy para España en agosto. You did things for me. I'm also willing to do them for you. I'm going by motorbike to your fucking door. Por si el avión hace approach. Já está preparado. Ya estoy preparado. Y ahora me voy a Sevilla. Madre mía, qué locura. Estoy metido en una vorágine, en un triángulo de las Bermudas. No dejan de pasar cosas todo el tiempo. Van a pasar muchas cosas buenas. La cola no es una de ellas. Ahí nada más. Esto es lo que pasa por hacer el gilipollas. Yo soy el tío más apañado del mundo para las colas. Y tengo mi navaja siempre lista.
realmente soy yo, de lo bueno que está esto. Todo el mundo comprando cosas con azúcar y yo vengo preparado con mi aguacate. Y ahora me voy a comer con mi familia. Es un placer, de verdad. Como BMW me facilitó la vuelta para poder asistir y dar una charla en los BMW Days de Sabiñánigo, pensé que era la mejor oportunidad de la vida para que mi concesionario me ayudara a recolectar las 60 piezas que necesitaba para Supernova. Pero de entrada, para que la llegada no fuera demasiado abrupta, les propuse que si podía ser me prestaran una motocicleta para ir a ver a la persona de la cual estaba más enchochado que todas las cosas. ¿Qué pasa? Que esa persona no estaba en España, estaba en Croacia. Pero bueno, que en moto se llega a cualquier lado. Así que me dejaron la 750 GS para que además la probara y le dieran un poquito de candela. Ayer llegué a Madrid y me encontré más raro que la hostia. Pero vamos, que no hay nada que una buena moto no pueda solucionar. Así que me voy a recogerla. A ver si se me cambia un poco la cara, cojones. Pero para llegar a recogerla, me voy ahí en una de estas motos eléctricas que también hacen al medio ambiente. Y claro, la gente va a flipar, porque van a ver un tío con el traje de rally en una moto de 50 centímetros cúbicos. Vete pa' Madrid, vete Joselín, vete pa' Madrid, pero tú sabes que allí tú no puedes vivir. Modos de conducción, botón de SOS. Lo bueno es que si tú tienes un accidente gordo, llama solo. Porque ha habido una caída y tú no has pulsado. Entonces llama solo al servicio de asistencia, geolocaliza la moto y si no contestas, que estás inconsciente, Qué movida más loca, tío. llaman a la ambulancia. Voy para Croacia ahora, esta moto le voy a tener 40 días. Va a ser muy duro volver a la mía después de esto. Con la guitarra de mi compadre te dejo aquí. Estoy como un niño pequeño. Es que es una pasada. Es que es la polla, tío. Esto es muy moderno, muy moderno. Yo no sé si me voy a ser capaz de acostumbrar tan pronto, porque claro, Supernova con la guerra que me dan. Vete pa' Madrid, vete Joselín, vete pa' Madrid, pero tú sabes que allí tú no puedes vivir. Estamos aquí con las prendas de Soy Tribu. Dios, pero qué calidad. Qué gramaje. Tío, muchísimas gracias, buen trabajo. No road is long with good company. Ninguna carretera larga en buena compañía. Lo dice Will Blanche, pues de aquí a misa, tío. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Hacia la leche. Fue una sensación como de libertad, de Dios mío, no hay límites. Bonita camiseta, hermana. Soy tribu, yo también soy tribu. Con una pena en el alma, que Alicante se había ido, lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí dejó su corazón. Lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí en Madrid está lo mejor. La verdad es que al volver inevitablemente tuve un remolino de sensaciones que me hacían sentirme muy fuera de lugar. Que yo me alegré un montón de ver a todos mis colegas, pero inevitablemente yo ya sentía que no era el mismo. Pero eso es una buena señal, porque las mejores cosas que te puede traer el viaje es evolución y es cambio. E inevitablemente, si luego vuelves al lugar del que partiste, lo más probable es que tu cabeza haga esa comparación de quién era el que se fue, quién es el que está ahora. Eso pues a la mente y al alma y al espíritu y al corazón y a todas las cosas del cuerpo le afecta. Entonces, menos mal que fui listo y dije, vale, yo llego a España, pero estoy muy poquito tiempo al principio y me voy directamente en moto hasta Croacia.
para seguir el viaje, para seguir en esa rueda que no parase. Pero antes de irme para Croacia, yo sabía que no me podía quedar con ese sabor de boca medio rancio de no encontrarme en mi lugar de origen, que es lo que yo sabía que me iba a pasar. Entonces tuve la inmensa suerte de que uno de esos encuentros hipilonguis que a mí tanto me gustan me invitaran al evento que organizaban en el sur, en Cádiz, un evento llamado Luz del Sur. Posibles, tú me las quitas todas. Tengo una risa con alas que vuela si estamos a solas. Tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres. Tengo la vida muy corta para entender lo que dicen tus ojos, que cuando los miro brillan igual que los míos, pero no logro entender de qué van. Me imagino que hay mucha gente a la que le tiene que rechinar o echar para atrás ver este tipo de colectivos o este tipo de encuentros, o pensar que son cosas raras, extrañas, como me dijo una vez mi hermana, sectarias. Bueno, como dice el dicho, las apariencias muchas veces engañan. Y hasta que no estás dentro y no descubres lo que realmente, no puedes saber de qué se trata. Mi Ana, mis ojos, mi amor y mi almohada. Cuando empecé a meterme 2 o 3 años atrás en estos círculos, descubrí que me enternecía el alma. En este tipo de encuentros uno sale más blandito. Talleres de yoga, talleres de meditación, realmente creo que son herramientas muy sanas que te llevan a un descubrimiento y un desarrollo personal que cuando te metes jamás te imaginarías. Se nos diera el caso de vernos lejos de la gente. Tengo la vida muy corta y tú la mirada decente, y a mí no me importa pensar lo imposible de tenerte. Luz del Sur es celebración, es fiesta, es comunidad, es amistad, es armonía, es amor, es belleza, es paz, es todo lo que ayuda a encontrar un equilibrio y salir un poco de la mente. Y la vida en ciudad, el tráfico, es el estrés, es la rutina, son los horarios intensivos laborales. Mi experiencia en todo este tipo de contenido y actividades, cuando veo personas nuevas iniciarse, alucinan y les sale esa esencia que está tapada. Habrá quien piense que en un evento de este tipo la gente se pone hasta las patas. Por el contrario, están prohibidas todo tipo de sustancias. Normalmente, en este tipo de fiestas llamadas ecstatic dance, uno baila con lo que tiene dentro, con la música obviamente, pero principalmente con lo que siente, principalmente con lo que, al dejarte llevar por los sonidos y por tus emociones, acaba saliendo. Y la verdad es que cuando nos expresamos en movimiento en vez de en palabras, suceden cosas mágicas. A mí me ha cambiado la vida.
Y esto no es que yo quiera aquí adoctrinar a nadie, cada uno que haga lo que le salga los cojones o los ovarios. Pero como a mí me ha venido muy bien y me ha ayudado bastante, y la gente a la que he introducido he visto que ha tenido efectos muy positivos en sus vidas, pues cómo no lo voy a meter en mis vídeos. Si es que creo que es algo que le viene bien al mundo. ¡Hala! Hasta la semana que viene.